para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén, mis hermanos. Pueden tomar asiento. El sermón de hoy día tiene por nombre, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son de Cristo, hermanos? Es lo que Pablo está enseñando en esta porción de las Escrituras, y con la ayuda del Señor intentaré poder enseñarles claramente por qué Pablo argumenta lo que argumenta y por qué nuestros cuerpos son de Cristo y por qué es tan importante, mis hermanos. Para los que no saben, hoy nuestro pastor no nos puede acompañar, no está con nosotros, está con una responsabilidad, ¿cierto? Está también descansando, está en el sur. Así que esperamos en Cristo que el Señor guarde a nuestro pastor. Hoy, como ustedes saben, estamos nosotros sirviendo, ayudando y colaborando, ¿cierto?, al servicio de hoy. Por eso nuestro pastor no está el día de hoy con nosotros. Pero la predicación continuará con la misma exposición de todos los días domingo. Así que vamos a ello. Hermanos, la carta de Corintios, si usted se acuerda, si usted recuerda los sermones que el pastor ha estado teniendo, podemos ver cuál es el contexto y cómo es la iglesia o cómo era la iglesia en Corinto. Primeramente podemos ver que la iglesia en Corinto, mis hermanos amados, era una iglesia que tristemente vivía en fornicación. Vivía en fornicación y tenía pecados horrendos dentro de la congregación, de tal manera que en una oportunidad, mis hermanos, Pablo va a exhortar a Corinto diciendo, hay tal pecado en tu congregación o en la iglesia de Corinto que uno osa detener la mujer de su padre. Tal fornicación había en Corintio que era semejante a la fornicación que se llevaba en el mundo. Así era la iglesia en Corinto, mis hermanos. También no solamente eran pecadores en el ámbito sexual, ¿cierto? También eran pecadores en el ámbito del trato y lo social en la iglesia. De hecho, muchos hermanos en Corinto defraudaban a sus pares. Defraudaban a sus hermanos, es decir, los estafaban. Los estafaban como si fueran cualquiera. Y no era eso todo el problema, sino que aquellos estafados no hallaban nada mejor que demandar, ¿cierto?, acusar a su hermano que le defraudó ante los incrédulos. Los llevaba, en otras palabras, a un juicio del mundo. Y Pablo a esto le parecía insostenible. ¿Por qué? Porque ¿con qué juicio va a dictaminar algo correcto el mundo incrédulo si no conoce discernir o no sabe discernir entre lo bueno y lo malo? En una oportunidad, si ustedes se recuerdan, Pablo va a decir, al espiritual nadie lo juzga. Él es el que juzga todas las cosas. ¿Por qué? Porque el espiritual, hermanos, al nacer de nuevo, al tener la ley de Dios escrita en el corazón, puede juzgar todas las cosas correctamente con la ayuda del Espíritu Santo que mora en él. Pero un incrédulo, ¿cómo puede discernir entre lo bueno y entre lo malo? Esa es tarea de la iglesia. Y es por eso que Pablo le va a decir a los corintios, ¿cómo es posible que los incrédulos estén solucionando los problemas que ustedes, que son aquellos que saben juzgar porque son espirituales, no pueden hacer? De modo, hermanos, que se defraudaban, tenían pecado sexual, tenían celos y contiendas, no sabían cómo llevarse a la congregación, nadie se importaba del compañero de al lado, cada uno veía lo suyo. De hecho, cuando llegaba la Santa Cena, uno comía primero que el otro. Y Pablo va a decir, ¿por qué hacen esto? Espérense unos a otros, ámense, preocúpense primero, antes de hacer cualquier cosa, que sea beneficioso para su hermano.
Pero Corintio tristemente no conocía estas cosas y es por eso que Pablo está exhortando en esta dirección. Había fornicación, defraude, celos y contiendas y por ende, hermanos, había libertinaje en el ámbito sexual. Había pecado libertino. No había ningún tipo de límite para ellos porque tenían en su mente un concepto errado. Y si nos acordamos, para apoyar un poquito más el contexto, nuestro pastor nos compartía en el versículo 9 del mismo capítulo que estamos viendo a Pablo que decía esto a los corintios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice Pablo. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No se equivoquen, dice Pablo. Nadie que haga estas cosas heredará el reino. Y dice Pablo después en el versículo 11, y esto erais algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿Cómo? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios que mora en nosotros. Alguno puede decir, entonces la salvación es por obras porque el que anda en fornicación pierde su salvación porque dice que no heredará el reino. No, mis hermanos, lo que está diciendo Pablo es que como ya habemos sido lavados, limpiados, justificados, santificados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros al tener fe en la cruz, nuestras vidas ya no son como las que eran antes. Por eso dice Pablo, y esto erais algunos de vosotros. Esa era la vida pasada, vivían en pecado, se entregaban al pecado. Pero cuando uno, mis hermanos, cree en el Evangelio de manera verdadera, viene a morar el Espíritu de Dios en nosotros. De modo que las cosas viejas pasaron, aquí, nuevas son todas las cosas. Por eso Pablo puede exhortar: ninguno que se entregue a la fornicación, ni a la borrachera, ni a la homosexualidad, ni a las estafas, ni a ser ladrones, ninguno va a heredar el reino. ¿Por qué? Porque evidencia que no mora el Espíritu de Dios en él. Entonces, este es el contexto donde Pablo está exhortando a la iglesia. Y empieza en el versículo 12, el texto de hoy, donde dice Pablo: hermanos, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hermanos, lo que debemos preguntarnos acá es, ¿qué son aquellas cosas lícitas que Pablo está hablando? ¿Será el pecado de lo que Pablo está hablando? ¿Será de la fornicación, de las borracheras y del adulterio? ¿Serán esas cosas, las cosas lícitas? Hermanos, primero debemos entender qué significa la palabra lícito. Si nosotros vamos al diccionario de la RAE para saber qué es lo que la traducción de nuestra Reina Valera del 60 quiso decir con lícita, y desde el original, ¿cierto? Nosotros vemos que la palabra lícita significa algo que está permitido, algo que es justo hacer, o algo que tú puedes hacer, algo justo, algo lícito, algo que podemos llevar a cabo. Eso es algo lícito. Pero, ¿serán aquellas conductas las que son lícitas para el cristiano? ¿Será el pecado lícito, permitido y justo para el cristiano? La respuesta inmediata sería: de ninguna manera, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no permite la maldad ni el pecado en el cristiano. ¿O sí? No la permite porque Dios es santo, ¿cierto? No la permite porque Dios es santo y el pecado es aborrecible. Ahora, hay que hacer una aclaración aquí. El creyente tiene libertad en Cristo para hacer ciertas cosas apartadas del pecado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si el cristiano peca? ¿Puede pecar el cristiano? A la verdad sí, porque estamos en un cuerpo aún con nuestra naturaleza pecaminosa. Pero debemos aclarar que si el cristiano, mis hermanos, llega a pecar o cae en algún tipo de delito delante del Señor, como fornicación o como un robo o como la mentira, abogado tenemos para con Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo. De manera que debemos entender que la cruz pagó absolutamente todas nuestras deudas, hermanos. No hay pecado que no pueda ser pagado por la obra de Cristo en la cruz. Si nosotros llegásemos a caer en un pecado que para nosotros es sumamente grande, debemos mirar la cruz. Pero no quiere decir que porque somos perdonados en la cruz podemos vivir en el pecado. No es lícito, mis hermanos, no es permitido. Usted y yo debemos sujetarnos a la palabra de Dios cuando dice santificaos, buscar la santidad, apartaos del pecado.
Entonces, el creyente tiene una libertad, ¿cierto? Pero no es acerca del pecado. Y resulta que Corintio, hermanos, era una iglesia, como dije anteriormente, una iglesia inmadura, que no estimaba hacer algo pensando en mi compañero, ni en el hermano, ni siquiera en el incrédulo. No, él simplemente hacía. ¿Por qué? Porque le parecía lícito, y le parecía justo, y le parecía bueno. Pero Pablo va a decir que no todo nos conviene y que no debemos dejarnos dominar por aquellas cosas. ¿Cuáles eran aquellas cosas que Pablo estaba diciendo? Hermanos, una de aquellas cosas son los deseos del mundo que sí son lícitos. Por ejemplo, la comida. Nosotros podemos comer prácticamente cualquier cosa, ¿cierto? Ya no tenemos limitancias como en el antiguo pacto, ¿cierto? O el pueblo judío que no podía comer, por ejemplo, el cerdo, o no podía comer cierta cosa o ciertos animales. Para nosotros ya tenemos libertad en esas cosas. Porque todas esas cosas apuntaban ¿a qué? Al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, estando en Cristo tenemos libertad para comer ciertas cosas y tener ciertos deseos o gustos que podemos darnos, ¿cierto? Que son terrenales y que no es pecado, ¿se entiende? Podemos hacer esa cosa. Pero, hermanos, Pablo dice en el versículo que acabamos de leer, no me dejaré dominar por ninguna. Quiere decir que aunque sean lícitas estas cosas, ¿cierto? Nosotros no podemos esclavizarnos, hermanos, a la libertad que se nos ha dado. Es decir, porque yo puedo hacer de todo, lo voy a hacer todo. No, mis hermanos. Nosotros debemos actuar en libertad, pero no esclavizados a aquella libertad queriendo hacer todo lo que queramos hacer, sino una libertad que se sujeta a la sabiduría de Dios. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 10, versículo 33. Pablo dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos. Es decir, yo todas las cosas trato de hacerlas en beneficio de todos los que tengo delante, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Es decir, Pablo podía llevar a cabo muchas cosas, hermanos, pero él se limitaba. ¿Por qué? Para beneficio de los demás, para que muchos sean salvos, incluso para los incrédulos él se sujetaba. Ahora, esta frase de que todo me es lícito, más todo no me conviene, Pablo también lo va a usar para que nos quede un poco más claro. Pablo también lo va a usar más adelante en la misma carta de Corintios, en el capítulo 10, versículo 23. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien. ¿Se dan cuenta? Sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Se dan cuenta que Pablo, cuando está diciendo que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene y no nos dejaremos dominar de aquella cosa, no está hablando del pecado, está hablando de aquellas cosas que sí son lícitas, que son deseos terrenales, que podemos tener, pero que tenemos que hacerlas en pos de la edificación, primero de la iglesia, incluso del creyente para que sea salvo. Y es en ese sentido que en el versículo 13, mis hermanos, va a decir lo siguiente: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. ¿Qué es esto, mis hermanos? Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Las viandas, mis hermanos, significan en el original comida. Viandas es comida y vientre es vientre o estómago. Es decir, Pablo está diciendo, los deseos terrenales, amén, tengan deseos terrenales lícitos, pero cuidado, no se dejen dominar por ellos. Y empieza a aclarar, ¿por qué? Porque la comida es para tu vientre y tu vientre es para la comida, pero tanto las comidas, los deseos del mundo que son lícitos alimentarnos, como nuestro vientre que las recibe, ambas cosas, Dios las destruirá. Ambas cosas tendrán fin. Ambas cosas, hermanos, terminarán. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Hermano, que si el deseo que usted lícitamente consume le está desbandando, ¿cierto? ¿Por qué no pensamos un poco más acerca de que aquellas cosas van a cesar? Que no son eternas, hermanos. No son eternas. Los deseos del cuerpo, como las comidas o deseos lícitos, tendrán su fin.
Pablo está queriendo decirle a los corintios como, no me dejaré dominar por el vientre, es decir, por los gustos de esta vida. Pues, ¿qué me deja todo eso? A veces vivimos pensando en, hoy podríamos hacer esto y esto otro y esto otro y esto otro, y son cosas terrenales y cosas pasajeras que podemos hacerlas, pero nuestras vidas se centran allí. Pablo está diciendo, no se dejen dominar por ellas. Vivan en pos del beneficio de la iglesia, en beneficio del evangelio. En otras palabras, déjenme graficarlo con una pregunta a lo mejor. ¿Qué es el saciar, hermano, los gustos de esta vida de manera de dejarme absorber por ellas, despreocupándome de lo que realmente importa? Porque si estamos todos de acuerdo que aquellas cosas que son lícitas son terrenales y que son pasajeras, conclusión número 1, no son tan importantes, porque son pasajeras. A la hora de nosotros pensar, hermanos, y definir que son pasajeras, ya deben salir de nuestro corazón. Del primer eslabón ya deben salir. Deben salir, hermanos. ¿Por qué? Porque no son pasajeras, no son eternas. Pablo dice, el vientre es para la comida y la comida es para el vientre. Pero nadie se afane ni se deje dominar ni por el vientre ni por las comidas, hermanos, porque Dios destruirá y terminará con ambas. Pero los corintios tenían un lema adverso, mis hermanos. ¿Cuál era el lema de los corintios? Ya vimos el contexto. Vivían para la fornicación, los deseos de su cuerpo, con celos y contiendas, defraudaban, ¿cierto? Así que el lema de los corintios era un lema adverso y era como este: la fornicación para el cuerpo y el cuerpo para la fornicación. Y Pablo va a aclarar, la comida es para el vientre para la comida. Versículo 13, parte B. Pero el cuerpo, corintios, no es para la fornicación. El cuerpo es para el Señor. Porque los corintios se entregaban a la fornicación como si la fornicación y el deseo sexual fuera hecho para nuestro cuerpo. Es decir, alguien tiene deseos sexuales, yo necesito el deseo sexual, entonces yo debo zanjarlo de alguna manera. Y no hay límites en eso, decían los corintios, yo puedo tener fornicación para el cuerpo. Es necesario para el cuerpo, pero Pablo va a decir, no, y de ninguna manera. Ciertamente hay cosas lícitas que podemos llevar a cabo, pero para el cristiano, de hecho, esas cosas lícitas deben ser controladas. ¿Cuánto más lo que no es lícito como la fornicación, ya que ya vimos que Pablo la condena, diciendo, no erréis, porque los que se entregan a la fornicación no heredarán el reino de Dios? ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que esa era la mentalidad de muchos en Corintios? El cuerpo para la fornicación y la fornicación para el cuerpo. Pablo, otra vez, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Hermanos, Pablo está haciendo un paralelo acá. Pablo va a tomar en cuenta lo que es pasajero, como las comidas y los deseos del mundo, con el cuerpo y la unión del creyente con Cristo. Si el cuerpo no es para el pecado, el cuerpo es para Jesucristo y Jesucristo es para el cuerpo. Eso es una unión eterna, hermano, que no tiene término. Pero los deseos terrenales, ¿tendrán término o no tendrán término? Tendrán término. ¿Para cuáles vivimos nosotros? ¿Para lo terrenal que tiene término? ¿O realmente vivimos como si nuestro cuerpo es para el Señor? Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Corintio. Y lo dice como con un aliento a la iglesia en el versículo 14, mis hermanos. Si usted lee conmigo, dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Qué manera más clara, hermanos, de Pablo? Estas cosas las va a destruir el Señor. Las va a destruir, hermanos. Pero tu cuerpo es para Cristo. Y el mismo Dios que levantó a Cristo te levantará a ti con tu cuerpo y lo glorificará. ¿Se dan cuenta que nuestro cuerpo, hermanos, Pablo está enseñando a los corintios que es eterno, que tiene vida eterna para todo aquel que creyó verdaderamente en Cristo y que está llamado ¿a qué? A que su cuerpo sea para el Señor, porque el Señor es para su cuerpo. Así que Pablo está presentando y está considerando, mis hermanos, como una pequeñez el provecho que tiene satisfacer nuestros vientres con comida y diferentes deseos. Y pone por encima de ello lo que es verdaderamente importante. Ahora yo quisiera hacer una aclaración acá porque muchos estamos hablando de lo que Pablo está exhortando en esta porción y es acerca de la fornicación.
Muchos entendemos que la fornicación, ¿qué es? La relación sexual íntima, ¿cierto? Fuera del matrimonio o antes del matrimonio, ¿cierto? Pero debemos hacer una aclaración, porque cuando las escrituras en nuestra Reina Valera habla de fornicación en el original, Pablo usó la palabra pornía, hermanos. Y la traigo a colación, ¿cierto? Únicamente porque es muy importante que entendamos cuál es la palabra original para la palabra fornicación. Y es la palabra pornía. ¿Qué significa la palabra pornía? Significa prostitución, significa adulterio, significa fornicar, significa lujuria sexual, significa incesto. Es decir, que Pablo, cuando habla de fornicación en las Escrituras, está hablando de mucho más que tener sexo antes del matrimonio. Está hablando del adulterio, de los deseos lujuriosos, está hablando de la pornografía, está hablando de todos los delitos sexuales que el hombre lleva desobedeciendo el mandato de Dios, que es sujetar la relación sexual al matrimonio. El varón para su esposa y su esposa para el varón. Así que cuando usted escucha en este sermón y en las Escrituras, cuando usted lo lee, la palabra adulterio significan todas estas cosas. Ahora, cuando nosotros en Cristo estamos unidos por la fe, ¿es cierto? Al creer verdaderamente en el Evangelio, somos hechos nuevas criaturas. Y al ser hechos nueva criatura para todo aquel que crea en Jesús, por creer, no por obras, por creer, pero por creer de manera verdadera. Ese creer que realmente responde al Evangelio. El creer verdadero es aquel que recibe el Santo Espíritu de Dios y que por el Espíritu de Dios somos ¿qué? Unidos a Cristo. Unidos a Cristo por la fe. Pero ¿qué pasa con los incrédulos? De los que Pablo habla, que se entregan a la fornicación, a las borracheras, al adulterio, al robo. ¿Están unidos a Cristo? No. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo, ellos no heredarán el reino. Si estuvieran unidos a Cristo, heredarían el reino. Y como no es por obras, la conclusión bíblica es que no están unidos a Cristo, sino están unidos al pecado. Todo aquel que vive en pecado, pero que se dice ser cristiano, que pueda acompañarnos hoy, que nos alegramos que estén con nosotros, o que pueda quizás llevar meses con nosotros, o tal vez años. Venir a la iglesia no nos hace cristianos, mis hermanos. No nos hace cristianos entrar a este lugar a cantar himnos. Nos hace cristianos recibir el Espíritu de Dios. Eso sí nos hace cristianos. Pero si recibimos el Espíritu Santo de Dios, estamos unidos a Cristo, y por estar unidos a Cristo, las cosas viejas pasaron. ¿Se entiende? Déjenme explicárselo así. Jesús va a reprender a los fariseos en una oportunidad en Juan capítulo 8, versículo 39. Y dice, respondieron y le dijeron, esto es al Señor, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo así, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Es decir, todo aquel que está unido, en este caso a Abraham, como decían ser los judíos, los fariseos, iban a hacer ¿qué? Las obras de Abraham. Nuestras obras nos dicen de quién nosotros estamos unidos. Por eso le digo, si usted viene a la iglesia, amén. Qué bendición, qué grato recibirle. Me gozo, nos gozamos. Pero venir a la iglesia no le hace cristiano, sino la unión con Cristo, y la unión con Cristo se revela o se ve a la luz de las buenas obras. Es decir, si usted está en Cristo, las obras de Cristo haría. Y así está exhortando Pablo. La unión Cristo verdadera, mis hermanos, es aquella que nos lleva a entregar nuestros cuerpos, no a la fornicación, no al adulterio, no a vendernos al engaño lujurioso, sino al Señor. Versículo 15. Le dice Pablo a los Corintios, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No sabéis, mis hermanos, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Por qué? Por la unión en la fe, en el Evangelio, hermanos. Usted y yo estamos unidos en cuerpo y alma. No solamente en alma, en cuerpo también. Mire lo que dice 1 Corintios 12, 27. Déjeme leerle para ir avanzando. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembro cada uno en particular.
cada uno de nosotros, los que hemos creído en el Evangelio, cada uno somos miembros del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu, ¿se dan cuenta? Fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué es esto? En el cuerpo de Cristo. Cuando usted cree en el Señor, el Espíritu Santo le bautiza y le une al cuerpo de Cristo. Por eso usted ha recibido la justicia de Dios. ¿Pero cómo? Porque cuando usted cree, ese Espíritu le bautiza y le une a aquel madero donde Cristo recibió por usted y por mí la aflicción justa que había que pagar. ¿Se dan cuenta? Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, por la fe al creer somos unidos al cuerpo de Cristo, siendo bautizados por el Espíritu en Cristo, uniéndonos a Él y recibiendo su justicia, su padecimiento a favor nuestro y su victoria en el sepulcro también. Porque si resucitó y estamos unidos a Él por la fe, resucitamos juntamente con Cristo. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza ¿de quién? Del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia, mis hermanos. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Cristo tenga la preeminencia. Miren lo que dice acerca de los casados en Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Dice Pablo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como un esposo debe cuidar a la esposa, como que sustenta, guarda, cuida a su mujer, como también Cristo a la iglesia. Es decir, Cristo tiene a la iglesia como su cuerpo. Por eso Pablo dijo, y el Señor para el cuerpo. El Señor es para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos guarda, hermanos. El Señor nos guarda, el Señor nos sustenta, el Señor nos cuida. ¿Por qué? Versículo 30 de Efesios 5. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, mis hermanos. Así es como nosotros, varones, debemos amar a nuestras esposas, como nuestros propios cuerpos. Y si entendemos cómo Cristo guarda a su iglesia, ¿cuánto más nosotros a nuestras esposas? Si Cristo nos perdona cualquier pecado que hayamos cometido, nosotros no vamos a perdonar a nuestras esposas si pecan contra nosotros, o esposas a nuestros esposos de lo que hemos hecho. Porque si no perdonamos, no estamos representando la unión que tiene la iglesia con Cristo. Pablo va a decir en el versículo 15 del sermón de hoy: quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. La unión, hermanos, que tenemos nosotros con el Señor es tan plena, es tan gloriosa. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Pero si viésemos nosotros con los ojos de Cristo, usted pudiese ver que usted y yo somos miembros de su cuerpo. Nosotros diríamos, no sabía que era tan importante mi cuerpo para el Señor, ¿no? Y no sabía que estaba tan unido yo a Cristo. Pero Pablo, en el Nuevo Testamento, una tras otra vez va a decir, vosotros sois el cuerpo de Cristo, cada uno de vosotros, miembros de su cuerpo, están unidos, Cristo es vuestra cabeza. Y si nosotros consideramos realmente la unión que tenemos con el Señor, debemos preguntarnos lo que está diciendo Pablo. ¿Quitaré los miembros de Cristo comprados a precio de sangre en esa gloriosa cruz y los voy a unir con una ramera? ¿Los voy a unir con la fornicación y el adulterio y el pecado y los deseos del mundo? Hermanos, ¿qué escena más horrenda debe ser para nosotros? Horrenda, ¿por qué? Porque el pecado es horrendo. Y despreciar la sangre de Cristo, del Cordero de Dios mismo hecho carne, el sublime y glorioso Dios, más hermoso que cualquier cosa creada, es Dios por sobre todas las cosas. Si nosotros lo pisoteáremos para entregarnos al pecado, Pablo está diciendo, separados estaríais de Cristo y estaríais unidos a una ramera. Ese glorioso precio pagado en la cruz tiene a las personas sujetados y unidos al deseo sexual lujurioso. Es una escena horrenda, hermano. No se puede, no debemos hacerlo. Es una horrenda escena, un miembro unido al cuerpo de Cristo, quitado y unido al cuerpo de una ramera, hermanos.
Una ramera es simbolizada por Pablo para ver cómo nosotros nos podemos vender el deseo sexual. No podemos, hermanos, ¿qué está queriendo enseñar Pablo? Que no podemos ser parte del cuerpo de Cristo y a la vez vivir en adulterio. No podemos. Sería como quitarte del cuerpo y ponerte en un cuerpo de una ramera. No se puede. O somos de Jesucristo para vivir entregados en cuerpo y alma al Señor, o vivimos para los deseos sexuales, o vivimos para el mundo. Otra vez quiero repasar el versículo 9 que el pastor estuvo hablando la semana pasada. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, dijo Pablo, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, mis hermanos, ni los avaros, ni los borrachos, ni los que viven difamando, ni los que estafan heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Ahí están sus obras. Unidos están con el mundo. ¿Pero nosotros qué? Unidos a Cristo. No podemos ser quitados y ser puestos con una ramera, con el deseo sexual. ¿O no sabéis, versículo 16, que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. De hecho, Pablo nos lleva al Génesis. Hermanos, el pecado sexual es gravísimo. Es gravísimo, es muy dañino para nuestro cuerpo. De hecho, aquel que comete adulterio puede recibir carta de divorcio. ¿Por qué? Por esta realidad que la relación sexual ilegítima te une a la otra persona. ¿Por qué? Porque está escrito, se unirán y serán, ¿qué? Una sola carne. Si nosotros nos unimos en fornicación, en adulterio, con otra persona, separados estamos de la primera. No podemos estar unidos a nuestra esposa, ¿cierto? A nuestros esposos y unidos también con nuestro amante. Es imposible. Te uniste acá, te separaste de allá. Y es por eso que es permitido, digamos, o Dios concede al pecador o al creyente negligente el divorciarse. Pero el divorcio no agrada a nuestro Señor. Sino a causa de nuestra dureza de corazón el Señor nos dio el divorcio. Pero ¿a causa de qué, hermanos? A causa del pecado, de la fornicación, de aquellas cosas que no debemos hacer. El adulterio une a las dos partes y se separa por ende de la primera. Y es una ramera que usa Pablo para enseñar esto. Es decir, hermanos, si nosotros vivimos en fornicación, ¿nos podemos separar de Cristo? ¿Vamos a dejar el cuerpo de Cristo para entregarnos allá? Versículo 17, mis hermanos. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así como dijo en Génesis, está dicho, y serán una sola carne, Pablo está diciendo, pero el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Unidos estamos al Señor. Si usted creyó el Evangelio, que no es por sus obras, porque usted creyó el Evangelio, usted está unido a Cristo de tal manera que un espíritu es con Cristo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo unido que estamos con el Señor? Por eso Pablo en el versículo 13 dijo, el cuerpo no es para la fornicación. No es para la fornicación, sino ¿para quién? Para el Señor. Nuestro cuerpo es para el Señor. ¿Y el Señor para qué? Para el cuerpo. Unidos a Él, mis hermanos, somos para Él. De Él son todas las cosas. No podemos, hermanos, entregarnos a tal pecado. Miren lo que dice Pablo en un mandato tremendo para todos nosotros. Dice, huid de la fornicación. Versículo 18, huid de la fornicación. Ese es el mandamiento de Pablo. Huid de la fornicación significa corran de ella, escapen ya de ella. Y hermanos, la fornicación, el adulterio, los deseos sexuales es un pecado que corrompe el alma y el cuerpo del cristiano y lo hace pedazos, mis hermanos. Por eso Pablo va a decir, huyan, no lo traten, huyan, corran. No hay diálogo contra la fornicación y el adulterio. Huyan. No, si yo sé manejar la situación, sé que esta persona me está tentando, o sé que esto me está haciendo mal, pero yo sé manejar la situación. ¿Es eso lo que te está diciendo Pablo? Está diciendo,
trata con tus buenas fuerzas y tu razonamiento, combatir aquello de frente y estate ahí frente a esa tentación. Está diciendo, sal de ahí ahora y huye. Huye. Y déjenme compartírselo. De hecho, Pablo en 2 Timoteo 2:22 dice a Timoteo, Timoteo, huye de las pasiones juveniles. No le permita siquiera el diálogo. No hay lugares grises. No, solo sal de ahí. No es que alguien me está hablando, ¿cierto? Una persona de hace muchos años que yo no hablaba con ella o con él. Y me está hablando, yo creo que me está hablando porque me extraña, que quiere saber de mi vida, hermanos. Cuidado, mis hermanos. Y cuidado, mis hermanas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Huid de la fornicación. Eclesiastés 7:26 dice, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. Pero dice, el que agrada a Dios escapará de ella. Escapará, huirá de aquel deseo. Mas el pecador quedará en ella preso. Hermanos, una pregunta. ¿Cuándo cree, obviamente respóndame en su corazón, ¿cierto? ¿Cuándo cree usted que fue unido a Cristo? Si usted dice, cuando creí el Evangelio, usted debe vivir ahora en cuerpo y alma para el Señor. Y si usted dice, cuando sea resucitado, hemos cerrado en el entendimiento de las Escrituras. Porque a veces, ¿qué hacemos? Como vamos a ser glorificados, resucitados, el Señor va a restaurar todo lo malo que hay en mi cuerpo, por lo tanto, el pecado que ciertamente tengo no es más que mi debilidad natural y es cosa que voy a caer hasta el final de mis días. Así no lo está razonando Pablo. Pablo está diciendo, tu cuerpo es para el Señor porque está unido ahora. Ahora están unidos. En la resurrección podemos ver la consumación de aquella unión que ya se efectuó en la fe de Jesucristo. Por lo tanto, en Romanos también encontramos que Pablo va a decir esto en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Si están unidos al Señor, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, vuestra adoración, vuestro servicio racional. No se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, entendiendo que somos uno con Cristo y que hemos nacido de nuevo, renovemos nuestro entendimiento para andar en sacrificio vivo, entregando nuestros cuerpos para la fornicación. No, sino para el Señor, hermanos, para que comprobéis así cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermanos. Miren lo que dice Pablo en el versículo 18, pero en la parte B, mis hermanos. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. La mentira, el robo, las estafas. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En cierto sentido, mis hermanos, el pecado sexual destruye a una persona como ningún otro pecado puede hacerlo. Así de grave es la fornicación. Ya que sucede a un nivel muy íntimo, mis hermanos, que enreda y corrompe en lo más profundo del ser y del alma humana. Es probable que Pablo, cuando estaba diciendo esto a los corintios, aluda aquí a las enfermedades venéreas que tanto prevalecieron en aquel tiempo y que prevalecen el día de hoy, que devastaron hoy y que devastan hoy a nuestro tiempo. Ningún pecado, hermanos, tiene mayor potencialidad para destruir nuestro cuerpo. Y esto es algo que todo creyente debe evitar, hermanos. Todo creyente debe evitar. Mire lo que dice Génesis 39, versículo 12. Vamos a comparar esto un poco con la historia de José. Usted conoce la historia de José, que fue llevado a palacio a servir a Faraón, era la mano derecha de Faraón, pero ¿qué pasó? La esposa de Faraón
vino a tentar a José. Pero vamos a ver cómo reacciona José. Versículo 12 del capítulo 39 de Génesis. Entonces ella, ¿quién? La mujer de Faraón, tomó a José de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. ¿Se dan cuenta? Está haciendo exactamente lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Huyan de la fornicación. Proverbios capítulo 5, versículo 8 dice lo siguiente: aleja, hermano, de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. No te acerques, mantente lejos, mantente lejos. Quiero que por favor pongan atención a lo que va a decir las escrituras en Proverbios en el capítulo 7. Pongan mucha atención, voy a leer varios versículos. Del versículo 4 en adelante en Proverbios 7 dice: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia tu mejor amiga, iglesia. Para que te guarden ¿de qué? De la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea, que te habla con caricia, con buenas palabras, ¿cierto? Porque desde la ventana de mi casa miraba yo por el marco de la ventana. Y vi entre los simples, distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio, pasando por la calle, cerca de su esquina. Iba camino de su casa. Al atardecer, al anochecer, en medio de la noche y la oscuridad, entonces una mujer le sale al encuentro, vestida como ramera y astuta de corazón. Es alborotadora y rebelde. Sus pies no permanecen en casa. Está ya en las calles, ya en las plazas, y acecha por todas las esquinas. Así que ella lo agarra y lo besa, y descarada le dice: tenía que ofrecer ofrendas de paz, y hoy he cumplido mis votos. Por eso he salido a encontrarte, buscando tu rostro con ansiedad, y te he hallado. He tendido mi lecho con colchas, con linos de Egipto en colores. He rociado mi cama con mirra, con aloes y canela. Ven, le dice la mujer al joven, embriaguémonos de amor hasta la mañana, deleitémonos con caricias, porque mi marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. Se ha llevado en la mano la bolsa del dinero, volverá a casa por la luna llena. Con sus palabras persuasivas lo atrae. Lo seduce con sus labios lisonjeros. Al instante, el joven le sigue como va el buey al matadero, o como con unos grillos al castigo de un necio, hasta que una flecha le traspasa el hígado, como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que le costará la vida. Ahora pues, hijos míos, o ahora pues, iglesia, o ahora pues, corintios, como le decía, como escribía Pablo, escúchenme y no presten atención, no escuchen a las palabras de su boca, de la mujer, ¿cierto? Presten atención a las palabras de mi boca. No se desvíe tu corazón hacia sus caminos. No te extravíes en sus sendas, porque muchas son las víctimas derribadas por ella, y numerosos los que ha matado. Su casa es el camino del Seol, que desciende a las cámaras de la muerte. Hermanos, huid de la fornicación, está diciendo Pablo. ¿Por qué? Otra vez en el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? El cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Pablo está diciendo, no pueden ignorar el hecho de que por la fe el Espíritu mismo mora en ustedes. Hermanos, para los corintios, ¿el templo cuál era? En su mentalidad terrenal, el de Jerusalén. Allí estaba probablemente aún, donde se ofrecían sacrificios, donde estaba el lugar santísimo, el templo de Dios en aquel tiempo. Entendía el judío que era el lugar donde se podía entrar al lugar santísimo. Pero en el nuevo pacto, ¿qué es lo que pasa? El templo somos nosotros. Donde mora la presencia del santísimo Dios verdadero, es aquí.
Y si el templo no es el físico, cierto, de Israel, sino nuestro cuerpo, no podemos ignorarlo. El Espíritu de Dios mora en ustedes, está diciendo Pablo. Y porque el Espíritu de Dios mora en ustedes, adivinen qué, no son de ustedes, son de aquel que los compró. O si quieren o queremos entregarnos al pecado, entréguense al pecado. Pero no sois de Cristo. No sois de Cristo. Porque si morara el Espíritu Santo, sois templo del Espíritu Santo y sois guiados por el Espíritu Santo y no son de vosotros. ¿Vuestro cuerpo de quién es? Del Señor. ¿Puede ser posible, hermanos, que no sepamos que somos templo del Espíritu Santo? Alguno diría que no es posible que no lo sepamos, pero para los corintios era un tema que se pasaba por alto, mis hermanos. Pero hermanos, el Evangelio llegó a nuestras vidas para hacernos de Jesucristo. Y Pablo lo va a explicar en el último versículo de hoy. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad entonces a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué debemos alejarnos de la fornicación o de los deseos pecaminosos? Porque fuimos comprados por precio. Entonces, hermanos, si somos de Cristo, si usted y yo somos cristianos verdaderos, debemos ¿qué? Glorificar a Dios ¿con qué? Con nuestros himnos, amén. Con nuestras oraciones, amén. Con nuestra buena praxis o práctica con nuestros hermanos, preocupándonos de nuestros hermanos, resolviendo nuestros asuntos con nuestros hermanos, no teniendo celos ni contienda con nuestros hermanos, amén. Sin hacer cosas que puedan dañar a la iglesia, sino en beneficio de mi hermano, amén. Pero el cuerpo, ¿qué? El cuerpo no. El cuerpo también, mis hermanos. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Glorificad, pues, a Dios en vuestros cuerpos, hermanos. No solo con el Espíritu, los cuales ambos son de Dios. Su Espíritu, mis hermanos. Nuestras almas son de Dios. Y nuestros cuerpos también, no solamente el alma. A veces nos confundimos. No es que nuestro cuerpo va a ser resucitado y se va a ser transformado. Entonces este cuerpo no existirá más. Hermanos, seremos glorificados. Y vuestros cuerpos son del Señor. Y vuestras almas son del Señor. Y van a estar unidas por siempre. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Y las cosas temporales y terrenales que ofrece este mundo tampoco. De hecho, las cosas lícitas no son eternas. Glorifiquémosles entonces con alma y cuerpo. Para terminar, mis hermanos, una pequeña reflexión. Sabemos entonces, mis hermanos, que nuestros cuerpos son de Cristo. ¿Lo entendemos? Usted y yo, tal vez, podemos ser hoy negligentes en nuestro caminar. Tal vez podemos ser inmaduros. O tal vez somos incrédulos. Por eso Pablo en 2 Corintios 13:5 va a decir: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no se conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Si estamos en Cristo, mis hermanos, unidos estamos con Él. Por lo tanto, ¿podemos tener negligencia como cristianos? Sí la podemos tener. Pero el llamado de hoy es: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, y vengan a la obediencia y a la rectitud en Cristo. Y por último, si usted no tiene a Cristo, y si usted sí es un incrédulo, que no está siendo negligente ni inmaduro en la fe, no es un pequeño en la fe, sino que usted es incrédulo derechamente, le hacemos el llamado que pueda venir hoy a la fe en Jesucristo para que pueda recibir usted también por la fe ese Espíritu Santo que te une a Cristo. Para que usted pueda, por la fe, vivir para Cristo y le glorifique con su cuerpo, no a los deseos del mundo, sino al Señor. Si esa es su vida hoy, viviendo en aquellos pecados que Pablo hablaba, fornicación, adulterio, lujuria, homosexualidad, ustedes no heredarán el reino, como dice Pablo. Pero si vienen hoy con sus pecados a la salvación de Cristo, a la cual les llamamos hoy,
En aquella cruz encontrarás perdón y vida eterna. Le encontrarás salvación, justificación, un nuevo corazón. Él le dará su Santo Espíritu. Y serán quitados de aquel mundo y sus placeres como de aquel cuerpo de ramera y serán unidos al cuerpo de Cristo. Creer con todo el corazón en el Evangelio y en el Señor y tendremos su gracia. Gracia, hermanos, que hoy nos hace vivir glorificando a Dios con nuestras almas, pero también con nuestro cuerpo. Mis hermanos, por favor, pónganse de pie. Vamos a orar así. Inclinamos nuestro rostro para orar a nuestro Señor y despedirnos.